Entonces, es impresionante cuando nos en un accidentado con estas características de la izquierda de su pantalla o de la derecha en la imagen radiológica, es impresionante cómo un traumatismo contuso o uno cerrado puede comprometer seriamente la vida del paciente y no solamente la extremidad. Y así la columna cervical y la cabeza están expuestas. Por supuesto que nuestras cuatro extremidades son las más expuestas porque están libres y además son con las que nos protegemos, ¿verdad? Las manos son lo primero que vamos a colocar por delante cuando tengamos algún accidente, algún choque, algo. Entonces el flamazo y uno protege la cara con las manos. Entonces normalmente las extremidades sufren y las extremidades no son habitualmente bien evaluadas en la parte musculoesquelética durante la evaluación primaria. Entonces es fundamental que todo lo que se haya pasado durante la evaluación primaria se detecte en la evaluación secundaria. Las lesiones del sistema musculoesquelético son frecuentes en pacientes que sufren traumatismos cerrados o penetrantes, lo mismo. Con frecuencia tienen una apariencia dramática, eso es cierto, sangran huesos expuestos o amputaciones traumáticas, pero raramente causa un compromiso inmediato de la vida, pero sí del miembro, ¿verdad? Sin embargo, las fracturas pélvicas y de fémur son a menudo una fuente importante de sangrado y de mortalidad. Vamos a ver cómo un traumatismo contuso o un cerrado puede condicionar una tremenda lesión a nivel de extremidades que en ciertas circunstancias sí ponen en la vida del paciente por exsanguinación masiva fundamentalmente, o de repente lesiones menores, traumas contusos o cerrados que ponen en riesgo la extremidad, ¿verdad? La vitalidad de la extremidad. Leemos, hoy día es su turno del Antonio. ¿Cuántos Antonios habrán en el curso? No debe haber muchas Solanges. A ver, Solange, lee el escenario. Está bien, doctor. Lee. Escenario. Un muro colapsa sobre un trabajador de 44 años de edad. Presión arterial 130/75. Pulso 110. Frecuencia respiratoria 22. Escala de coma de Glasgow. Escala de coma Glasgow, Escal. Escala de coma de Gladstone 15. La pierna derecha está dolorosa y moreteada y deforme. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Es una lesión que compromete la vida o con riesgo para la extremidad? ¿Qué opinas? Que sí, ¿verdad? Está en riesgo la extremidad. ¿Cuáles serían las prioridades? Los signos vitales están inestables. El A, el B, el C, jóvenes, las prioridades no cambian nunca. Siempre A, B, C. D, E complementamos. A ver, Gonzalo, o Milenka o Yusef. Milenka, ¿qué opinas del mecanismo de lesión? Yusef, de la presión de los signos vitales y Hernán, de la pierna. Vamos. Que la idea es que participen más ustedes jóvenes. Vamos. No está, parece. A ver. Vamos, Mimi. ¿Qué opinas del mecanismo de lesión? Doctor, o sea, por lo que dice en el primer punto sería por aplastamiento, o sea, el muro prácticamente aplastado al paciente. Exactamente, un mecanismo de lesión por aplastamiento. Listo. Y ahí el aplastamiento, ¿en qué nos tiene que hacer sospechar, Gonzalo? Puede ser una lesión por aplastamiento, una fractura en el paciente, doctor. Sí. ¿Un trauma de columna, doctor? Tefi Vázquez, te voy a matar. En síndrome compartamental, cuando ustedes escuchen un mecanismo de lesión y digan, tal persona
se le ha caído el muro encima, aplastamiento, y ha estado mucho tiempo porque el muro no se levanta ese rato, ¿verdad? Entonces, todo trauma que implica un aplastamiento y por tiempo prolongado tienen que pensar en Síndrome Síndrome Ahora, los signos vitales acá están normales, ¿no? Por dolor, taquicardia, frecuencia respiratoria buena, cabeza normal. ¿Qué les parece la pierna derecha? Por los signos Por el mecanismo de lesión y y las por características a la vista, ¿verdad? Tienen que imaginarse. ¿En qué vamos a pensar? una fractura o un síndrome compartimental, doctor. Una fractura con síndrome compartamental de la pierna derecha. Muy bien, avanzamos. Vamos a explicar el significado de las lesiones musculoesqueléticas en pacientes con lesiones múltiples, identificar lesiones que comprometen la vida y lesiones que comprometen la extremidad, y vamos a hablar un poco sobre el manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué impacto tienen las lesiones musculoesqueléticas en la revisión primaria? Las lesiones musculoesqueléticas habitualmente ocurren más frecuentemente en traumatismos contusos, ¿verdad? Y la clave en estos casos, como en la foto de acá, Doctor, ¿sí? perdón que lo corte. Hay un sonido extraño que se escucha entrecortado. No sé si podrían apagar los demás sus micrófonos. Eso. Perdón, doctor. Y la clave de esto, fíjense en la pantalla, es saber reconocer, ¿verdad?, estas lesiones. ¿Qué habrá por detrás de este hematoma, edema, equimosis y herida? ¿Verdad? Lo importante es eso, no dejarlo pasar, no darlo por hecho. Tenemos que saber que las fracturas de los huesos largos se acompañan habitualmente de lesiones internas. Fracturas de fémur, fracturas de húmero, van a ir acompañadas de lesiones internas. Tenemos que saber que las fracturas de pelvis van a ir con abundante sangrado, o sea, ya tienen que relacionar eso. Fractura de fémur, igual mucho sangrado. Que las lesiones por aplastamiento, jóvenes, van a provocar fenómenos de compresión, van a provocar un síndrome compartamental con lesión celular, muerte celular, liberación de mioglobina, mioglobinuria y falla renal. Esta es la consecuencia letal del síndrome compartamental. En general, también debemos pensar y no dejar de pensar en que una fractura de huesos largos, como fémur particularmente, puede acompañar o ser seguido de una embolía grasa, porque al producirse la fractura del fémur con desplazamiento se libera la médula ósea, que es tejido adiposo graso, y eso puede entrar a la circulación y crear una embolía grasa. Durante la revisión primaria, nosotros tenemos que fundamentalmente controlar la hemorragia en traumatismos de extremidades. Para nosotros es vital controlar la hemorragia, y el control de la hemorragia no va por uso de pinzas, ni tijeras, ni nada, sino va por compresión suave, compresión hemostática no isquemiante de la extremidad, y tratar de alinear. Habitualmente el alinear en una férula va a hacer dos cosas: va a ayudar a disminuir el sangrado y va a ayudar además a controlar el dolor. Ahora, si cuando nosotros una extremidad fracturada la estamos alineando y vemos que pierde el pulso o incrementa el dolor, devuelven a la posición donde se encontraban y la inmovilizan ahí. ¿Cuáles son los anexos de la revisión primaria cuando estamos con un trauma de extremidades o músculo esquelético y sabemos que hay sangrado? Entonces, lo más importante es inmovilizar, acabo de decirles, ¿verdad? La inmovilización de la fractura. Lo ideal es en una posición fisiológica, pero si al cambiar de posición pierde el pulso, incrementa el dolor, empeora la condición, no hagas más daño del que ya tiene, inmovilizamos en la posición que quedó. Y obviamente, como estamos sospechando de una fractura, rayos X. Esos son nuestros anexos de aquí. Pero no se olviden, las prioridades son las mismas. Vía aérea permeable con primero A, después B, después C, y después de eso nos vamos a dedicar a lo que es la evaluación secundaria. ¿Cuál es el impacto que tienen estas lesiones? Obviamente, las prioridades son las mismas, ahí tienen. Tenemos que ver el tema del sangrado externo, que nos va a hablar
sitio de la lesión y nos puede orientar en la magnitud de la pérdida de sangre, y además pensar que si no hay fracturas expuestas o no traumas expuestos, pero sí hay una gran deformidad del fémur, tenemos que pensar que por lo menos ahí se está alojando 700 y 750 ml de sangre escondida. Y además de eso, nosotros tenemos que pensar que en las fracturas de hueso, no solo pérdida de sangre, sino edema y secuestro de líquidos que van a empeorar el estado hemodinámico. ¿Cuáles son mis prioridades y los principios de manejo? Son absolutamente los mismos. Vía aérea permeable con control de la columna cervical, respiración y ventilación con oxígeno suplementario por mascarilla y bolsa de recirculación a 10 a 15 litros por minuto. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes, ¿verdad? Parar el sangrado. Y en esta circunstancia de este pobre soldado que le estalló una bomba, una dinamita, esto es una amputación traumática, ¿verdad? Entonces, aquí sí, el uso del torniquete es válido para controlar. Este no es un torniquete, sino es un mango de un equipo de presión que te va a ayudar a controlar, a hacer un control incluso más suave. La idea es controlar la parte venosa fundamentalmente y evitar mayor sangrado. Y obviamente, este paciente está extremadamente adolorido y nosotros, ¿cómo podemos disminuir o aplacar el dolor de este paciente? Es inmovilizando y analgésicos. Eso es vital. La inmovilización nos va a ayudar bastante. Ahora, durante la revisión primaria es fundamental la aplicación de ciertas férulas. Existen, pueden ser, si no tienes las originales, férulas de cartón. Existen férulas plásticas que son plásticas inflables, que tienen ciertos usos y recomendaciones. Existen férulas de aluminio, ¿no? Para codo, para brazo, para muñeca, para palma, para dedo. Existen férulas para extremidades inferiores con fracturas de fémur o cadera, que se llama la fractura de Thomas. La fractura de Thomas. La férula de Thomas, que sirve para fracturas de fémur y de cadera, que son fantásticas porque te ayudan a hacer una reducción milímetro a milímetro con estas poleas de aquí a aquí. Entonces se va traccionando. Acá hay un sistema de poleas que tracciona y va acomodando. Si se fijan, hay cinturones transversales para apoyar la pierna, para apoyar el muslo en dos lugares, para fijar la cadera a nivel de la tuberosidad, y cinturones que afirman, y estas poleas empiezan a traccionar. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar y mantener la perfusión, controlando los pulsos. Fíjense, no está apoyada la mano, jóvenes. Está haciendo el control pedio, entre tanto reduce la fractura. Si al hacer este movimiento desaparece el pulso y aumenta el dolor, entonces obviamente tenemos que retornar alto, volvemos donde estaba e inmovilizamos. Lo importante es aliviar el dolor mediante estos procedimientos durante la evaluación y no demorar con la evaluación inicial. Durante la revisión secundaria, jóvenes, nosotros tenemos que seguir preocupados de lo que es el control del sangrado y la inmovilización que hemos hecho en la evaluación inicial. Fíjense esta extremidad derecha tan deformada, con fracturas expuestas, exposición de tejidos, de tejido muscular y múltiples lesiones tanto en brazo como en antebrazo desde el hombro. Entonces es aquí, nosotros tenemos que definir nuestros objetivos. Y nuestros objetivos son 3 durante la revisión secundaria. Tenemos que identificar, jóvenes, y aprovechando la imagen, esta es la bolsa de recirculación. Esto viene conectado en la parte inferior de la mascarilla y al recibir oxígeno, este es un depósito adicional que les va a incrementar la FiO2, la fracción de inspiración de oxígeno, en una considerable proporción, y que ustedes con esto pueden dar una fracción de inspiración cerca al 80%, que es fantástico. Solo el ventilador mecánico con una FiO2 al 100% les va a llegar a dar esa cantidad. En cambio, con bolsa de recirculación y ambú, en 80-90%. Entonces, 3 objetivos durante la revisión secundaria. Identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente en A, en B, en C. Y B,
Dos, identificar las lesiones que ponen en riesgo las extremidades. ¿Ya? Estamos en revisión secundaria, ya terminamos con la revisión primaria, nos interesa control de la hemorragia, el sangrado externo evidente e inmovilización y control radiológico. Durante la revisión secundaria, entonces, primero, identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Segundo, identificar lesiones que ponen en riesgo la extremidad, como esta. Y tercero, otras lesiones musculoesqueléticas que pasaron desapercibidas durante la evaluación primaria. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta en esta etapa de la revisión secundaria al revisar mis extremidades, que no han sido tomadas en cuenta muy seriamente durante la evaluación inicial? Vamos a evaluar la piel, las características, la temperatura, la sensibilidad de la piel, la relación con edemas, deformidades y crepitaciones. Tenemos que examinar la función neuromuscular de esa extremidad, el grado de movimiento, el grado de dolor. Tenemos que evaluar por los pulsos y la temperatura cutánea, el color y el llene capilar del estado circulatorio, tercero. Y cuarto, la integridad del esqueleto y ligamentos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, esos son los cuatro elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos revisando las extremidades. La piel, la evaluación de la piel, la evaluación del estado neuromuscular, la evaluación del estado circulatorio y finalmente la evaluación de la integridad de lo que es la estructura esquelética y ligamentaria. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Observando, escuchando, palpando, en busca de síntomas. Vamos a palpar, vamos a hacer la evaluación circulatoria, vamos a hacer la evaluación radiológica y en cada uno de estos pasos vamos a ir detectando síntomas como dolor, parestesias o parecias que nos hablan de deterioro neurológico, entumecimientos que ya nos están orientando a síndromes compartimentales, esto asociado al dolor y parestesias, y el mecanismo de lesión, compresión, aplastamiento, síndrome compartimental hasta que se demuestre lo contrario. Y no he hecho síndrome de compartimiento aquí el brazo porque está abierto ya, ¿verdad? Tenemos que observar los signos físicos locales de la lesión cutáneas, exposición de huesos, cuerpos extraños, suciedad, músculo expuesto. Tenemos que palpar las deformidades, las crepitaciones óseas, procurando lograr una estabilidad alineando fisiológicamente y no retirando las esquirlas, porque esta fractura, esta lesión que vienen acá, necesita hacer un aseo quirúrgico, jóvenes, y bajo anestesia. Por lo tanto, empezar a hacer procedimientos acá, ya les he dicho, piensen que es su hermano y le está doliendo, ¿no? Hay un dolor intenso con cada maniobra que ustedes realizan. En la revisión secundaria observamos deformidades, las deformidades que nos hablan de lesiones óseas, las heridas que pueden ser producto de heridas penetrantes o producto de fracturas expuestas. Vamos a escuchar la señal del Doppler, es importante. Utilizar el Doppler en la emergencia es un accesorio fácil, como el fonendoscopio, como el termómetro, como el oxímetro, así de pequeño. Y con estos Dopplers vamos a ir a buscar sobre todo las señales vasculares y vamos a buscar lo que es el índice brazo-tobillo. Vamos a acordarnos ahorita cómo es esto. El índice brazo-tobillo consiste en la medición de la presión por Doppler, de la presión diastólica del tobillo, y de esto le vamos a restar la presión diastólica del brazo. Entonces, si el índice brazo-tobillo está por debajo o menor de 0.9, quiere decir que hay riesgo grave circulatorio de esa extremidad. Para eso sirve el Doppler. El Doppler es un equipito que funciona con una especie de ultrasonido que tú puedes pesquisar y seguir el trayecto de las arterias sabiendo la anatomía y escuchar soplos, ver el latido, o sea, sentir el latido, viendo las curvas en el visor del Doppler. Y durante la palpación vamos a explorar nosotros las crepitaciones óseas, la evidencia, los colgajos cutáneos, evidencias de déficit neurológico, pulsos y sensibilidad. ¿Cuál es la información clave durante la evaluación secundaria? La anamnesis, la historia amplía, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Acuérdense
que ya uno de los miembros del equipo ha ido a hacer la historia amplia, que significa alergias, medicamentos, patologías previas, libaciones y el ambiente. Entonces, en esto nos interesa saber el estado previo y los factores predisponentes, ¿verdad? De repente ustedes están viendo con una extremidad inferior derecha acortada, retraída y más delgada, y era una secuela de polio, ¿verdad? Y como está herido y con sangre y deformada, tú piensas que es una fractura. Hay que saber el conocimiento previo, las condiciones como estaba y los factores predisponentes, las patologías, las comorbilidades. Tenemos que saber muy bien el mecanismo de lesión y no olvidarnos para extremidades el aplastamiento, jóvenes, o las heridas por arma de fuego o arma blanca en el muslo cerca a las arterias de gran calibre. Aquí sí que nosotros podemos perder sangre y poner en riesgo la vida del paciente. Cuando el mecanismo de lesión es por aplastamiento, el tiempo desde la lesión, ¿verdad? Nos dicen que estaba aplastado bajo la pared 2 horas hasta que llegue la ambulancia y lo logren recuperar. Obviamente que esa extremidad seguro que está camino a un síndrome compartimental y nosotros tenemos que detectar rápidamente para hacer la fasciotomía. Tenemos que conocer los factores asociados, los medioambientales, infecciones, suciedad, saber sobre el estado inmunológico del paciente y la vacuna antitetánica, ¿verdad? Y observar y los cuidados prehospitalarios. Durante la revisión secundaria, las inquietudes tempranas están en relación con el compromiso vascular. Fíjense acá, una férula acolchada, perfecto, acanalada, muy cómoda para una fractura expuesta de pierna, ¿verdad? Acá lo que el paciente quiere, lo que nosotros queremos es que esa pierna esté inmovilizada, alineada fisiológicamente para disminuir el dolor, obviamente, y el sangrado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer durante la revisión secundaria, antes de pasar ya a especificar cada uno de los elementos, tenemos que recordar que las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente están en relación, como les decía, con lesiones arteriales masivas, traumatismos penetrantes o contusos próximos a la ingle, o sea, próximo a grandes vasos de las extremidades que pueden provocar pérdidas masivas extensas, o mecanismos de lesión como aplastamientos que van a conducir a un síndrome compartimental que se caracteriza habitualmente por lesiones musculares. El síndrome compartimental es una lesión del músculo dentro de un compartimiento aponeurótico que lo limita en su edema y en su expansión. Además de haber la lesión muscular, se produce obviamente en la medida que el músculo se edematiza, la compresión venosa y disminuye el retorno venoso. Empieza a afectarse el nervio, la estructura nerviosa, que se empieza a afectar por la compresión y el paciente empieza a sentir dolor. Y lo último en desaparecer va a ser el latido. Pero cuando pierde el latido arterial quiere decir que la compresión es tan severa que ya tapó las venas, está lesionando severamente al nervio que está gritando de dolor el paciente y los pulsos se perdieron. Y obviamente a esta altura ya se produce muerte celular a nivel muscular, liberación de mioglobina, mioglobinuria, esto se llama rhabdomiólisis, que nos va a llevar a una liberación de creatinquinasa plasmática, nos va a llevar a una insuficiencia renal y a una coagulación intravascular diseminada y muerte. Entonces, eso es la importancia de saber detectar en base al mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos de un síndrome compartimental. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros síndromes compartimentales? Ahora vamos a saber. Para recordar, fundamentalmente podemos tener en lugares donde existen compartimientos músculo-aponeuróticos poco expansibles, piernas, antebrazo, pie, glúteo y el muslo. Sin embargo, puede haber síndrome compartimental en el pericárdico, puede haber síndrome compartimental en la cavidad abdominal por sepsis y edema. En muchos casos, en estas circunstancias, uno deja abierto precisamente el abdomen para que se produzca el edema sin compresión, porque va a provocar falla renal inminente. Cuando cuando buscamos lesiones que ponen en riesgo la extremidad, en circunstancias como estas, fracturas expuestas, lesiones vasculares severas que ponen en riesgo la vida, no solo la extremidad, por lesiones mayores,
Cuando existen amputaciones traumáticas, como la que hemos visto en la imagen anterior, cuando existe un síndrome compartimental, cuando existen lesiones neurológicas severas, ¿no?, que van a dejar secuelas severas e invalidantes para el resto de la vida del paciente. ¿Cómo hacemos el manejo inicial y durante la revisión secundaria del compromiso vascular? El reducir una fractura significa alinear a una posición fisiológica, contracción suave, buscando reducir, alinear esa fractura para disminuir el dolor fundamentalmente y mejorar, controlar el sangrado y mejorar la vascularización. E inmediatamente colocamos sobre una férula de inmovilización. Procedemos a evaluar, ¿verdad?, los pulsos periféricos, tibial, perio, popliteo, buscamos el femoral, y si tenemos dudas recurrimos a la evaluación con Doppler, que es un equipo portátil que normalmente lo tenemos en los servicios de emergencia, y con eso ustedes pueden evaluar el estado vascular con mayor seriedad, ¿verdad? Ya no solamente los deditos y el pulso, sino con el Doppler y buscar esto, lo que les decía, el índice tobillo-brazo. Y siempre tendremos que pedir, si estamos viendo esto, a la interconsulta inmediata con el traumatólogo. Necesitamos seguramente al cirujano vascular. La consulta la quirúrgica es de vital importancia, el tiempo es crítico, y si ustedes están viendo un síndrome y detectando un síndrome compartimental, probablemente incluso no les dé tiempo a que llegue el cirujano o el vascular para que haga las fasciotomías, y ustedes van a tener que hacer las fasciotomías en el servicio de emergencia, que no implican mayor conocimiento, son sencillamente, vamos a utilizar esta imagen, no, tampoco esta no sirve, tampoco esta. Las fasciotomías, ¿no?, en el brazo. Entonces, si estoy sospechando un síndrome compartimental, voy a hacer probablemente hasta 3 fasciotomías o 2. Una fasciotomía consiste en una incisión desde la piel hasta la aponeurosis, piel, tejido celular subcutáneo, y la aponeurosis para permitir que el músculo se eviscere prácticamente, ¿verdad?, por el edema. Y puedo hacer lo mismo en la cara lateral o posterior, por lo menos 2 fasciotomías extensas, con lo cual descomprimo la presión a nivel del compartimiento muscular y disminuye el efecto de la presión sobre las arterias, las venas y los nervios. En eso consiste la fasciotomía, y muchas veces es el médico de emergencia el que va a tener que hacer. Tenemos que manejar las fracturas expuestas con agilidad, con criterio y considerando siempre el dolor del paciente, utilizar férulas apropiadas. Si no tienen, el cartón con algodón jóvenes se utiliza en Estados Unidos, en la China, en todo lado. La limpieza es por irrigación, suerito tibio para no causar más dolor. Acá no hay que retirar esquilas, no hay que retirar coágulos ni huesos, nada. Eso se hace en quirófano. Es importante el tiempo. Tiene que el ortopedista inmediatamente asistir. Y obviamente en fracturas expuestas, el uso de antibióticos es fundamental en forma precoz, y no olvidarnos del estado inmunológico, como les dije hace rato, del paciente con su vacuna antitetánica, ¿verdad? Preguntarle si había recibido, si recibió el refuerzo, e igual si es mayor, a no ser que sea mujer que tuvo multípara y que tuvo sus vacunas, acuérdense que le ponen la antitetánica, entonces ahí no, pero sí en los varones adultos habitualmente es necesario, porque la última dosis que recibieron ellos fue a sus 5 años. ¿Qué estudios radiológicos vamos a hacer? Las radiografías que necesite. Las radiografías para el húmero, para el fémur. Lo importante es, jóvenes, cuando ustedes tengan una fractura, la radiografía debe incorporar las 2 articulaciones próximas. Acá, y aquí está la fractura, ¿verdad? A la mitad del húmero derecho, tengo que ver la articulación escápulo-humeral y tengo que ver la articulación del codo para ver que no esté comprometido. Es importante. ¿Y cuándo vamos a obtener las radiografías? Cuando haya concluido con mi A, con mi B, con mi C,
hecho el D y E y mi paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente normal. Recurriremos a todos los estudios radiológicos, como este, por ejemplo, una fractura de fémur, acá nosotros con desplazamiento, esto es por la contractura muscular y el dolor. El hueso está siendo desplazado por la contractura a consecuencia del dolor y el impacto, y obviamente esto le está causando intenso dolor y además de sangrado. Entonces es acá donde va a funcionar muy bien la inmovilización con una férula de Thomas, que la vamos a ubicar bienísimo en la parte por la tuberosidad sacra por arriba fijada. Vamos a fijar en el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y empezamos con la poleita a dar vueltas y lo que logramos es reducir la fracturita que se alinee, con lo cual disminuye el sangrado y el dolor y el paciente se siente mejor. Si existen lesiones que comprometen la vida, debemos diferir estos estudios y no hacer procedimientos que vayan a retrasar el traslado del paciente. El mecanismo de lesión en este caso ya han escuchado, ¿verdad? El paciente, el albañil de 45 años que cayó y fue aplastado por el muro y estuvo durante hora y media en ese sitio hasta que le salvan a sus mismos amigos, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿qué lesiones pueden causar un síndrome compartimental? Fracturas de tibia y antebrazo. Entonces, mejor diremos fracturas, traumatismos contusos con lesiones óseas en lugares o segmentos donde existen compartimientos aponeuróticos muy apretos. Otra vez, pierna, antebrazo, brazo, pie, muslo y glúteo, ¿verdad? Entonces, acá existen compartimientos aponeuróticos muy cerrados que si ha sufrido una fractura radiocubital acá y ha habido un fenómeno de compresión, podemos nosotros condicionar un síndrome compartimental. Y no solamente es el efecto del trauma, sino que inmovilizadores como yeso o vendajes muy apretados pueden provocar un síndrome compartimental, como vamos a ver seguramente por acá. Lesiones óseas y vasculares que acompañan a las fracturas de las extremidades. Lesiones inmovilizadas con yesos o vendajes compresivos, ¿verdad? Le han puesto un yeso, una férula de yeso o un yeso entero o un vendaje muy intenso y el paciente continúa con el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué va a condicionar? La limitación externa del inmovilizador y obviamente va a empezar con un síndrome compartimental. Y las lesiones por aplastamiento y las quemaduras de extremidades, sobre todo circunferenciales, ¿verdad? Que hacen escaras en cinturón y condicionan compresión muscular. ¿Cómo reconozco? Está la fasciotomía, jóvenes. Miren, acá el brazo está sufriendo y han marcado dónde voy a hacer la fasciotomía. Acá, ¿verdad? Esto. Y no es la pielcita nomás, hasta la aponeosis, el músculo se lo tiene que ver. ¿Qué lesiones pueden causar un síndrome compartimental? Fracturas, acá está, habíamos visto esto. ¿Cómo reconozco el síndrome compartimental? Es mecanismo de lesión, la clave. Lesión por aplastamiento, periodo de traslado y de rescate prolongado. Listo. Cuando eso les dicen, ya automáticamente les están también en la evaluación a un síndrome compartimental. El paciente se queja de un dolor, pero extremadamente desproporcionado frente a una fracturita y dices, este marica se queja sin motivo, ¿verdad? Está haciendo, jóvenes, síndrome compartimental. Cuando hay estiramiento pasivo, ¿verdad? Cuando ustedes vean por el edema, las manos, el bracito bien extendidos, tiesos, está empezando un síndrome compartimental. La asimetría de un brazo con el otro. Las paresias y parestesias ya hablan de que ya la compresión cerró el retorno venoso y está comprimiendo los nervios. Por eso ya está el paciente, doctor, mis manos se están adormeciendo, siento hormigueo en mis dedos, ya no los estoy sintiendo. Es el momento de hacer la fasciotomía. Y si nosotros logramos medir las presiones tisulares acá, vamos a encontrar que las presiones están en el orden de 35 a 45 milímetros de mercurio. Existen equipos para medir la presión tisular, son muy sofisticados. Lo más importante es acordarse de parestesias para arriba. Dolor intenso, paresias y parestesias, palidez, edema,
y los compartimientos ya les está hablando de un síndrome compartimental. Tenemos que estar muy alertas a esto cuando, sobre todo, el sensorio está alterado. El paciente está con compromiso de conciencia, ¿verdad? Entonces no va a sentir el dolor en el brazo o en la pierna o en el muslo y está haciendo compartimiento y cuando te des cuenta la pierna está blanca, sin pulsos, sin respuestas, ¿verdad? Y esa pierna la perdiste, está muerta. Tenemos que estar atentos a las lesiones vasculares mayores por mecanismos de lesión penetrantes o traumatismos contusos. Cuando ustedes estén pensando en compartimiento, siempre, ¿y qué ocurre? Ocurre que hay edema, ocurre que hay isquemia, que a seguir la isquemia viene la necrosis. Al haber necrosis se mueren las células, los tejidos, y esto ¿qué va a condicionar? El músculo va a empezar a liberar mioglobina, esto va a condicionar mioglobinuria, esto va a llevar a una rhabdomiólisis, ¿verdad? La rhabdomiólisis a una mioglobinuria. La mioglobinuria nos va a llevar a la liberación de creatina y fosfoquinasa en el plasma. Esto nos va a llevar a una falla renal, la falla renal hasta una coagulación intravascular diseminada. Tenemos que buscar fracturas ocultas, sobre todo en las manos y en los pies. Lo que más sufre y después quedan con secuelas y dicen cuando a la semana, ¡ay! La muñeca había estado fracturada, ¿verdad? Ya quedó con secuela, torcida, y hay que hacer correcciones ortopédicas para mejorar eso. Y también pensar en las lesiones de partes blandas y los trastornos de la coagulación. Entonces hemos llegado al escenario nuevamente. Acá es importante considerar el tema del mecanismo de lesión, ¿verdad? Hemos hablado caídas de altura. Caída de un muro que colapsa y aplasta. Cuando el mecánico está bajo el auto y cae, ¿verdad? Falla el sistema de sostén y cae, y hasta que le recuperan pasó media hora, una hora, aplastamiento. En el cubículo, un accidente donde el cual las extremidades fracturadas están atrapadas y se demoran en recuperarlo, ¿no? Acá la extricación y rescate es fundamental. Entonces, en esos casos, tenemos que pensar en un síndrome compartimental. Durante la evaluación inicial, ¿verdad? Las prioridades en casos de traumatismo musculoesquelético, las prioridades son las mismas: evaluación inicial, vía aérea permeable, con control de la columna cervical, respiración, ventilación y oxígeno suplementario por mascarilla con bolsa de recirculación a 10 a 15 litros por minuto. Tenemos que hacer en C, control de hemorragias externas evidentes, vendajes suaves, hemostáticos no isquemiantes, pensar en el uso de un torniquete, apósitos compresivos que no isquiemen. Hemos estabilizado, hemos hecho A, B, C, hemos reevaluado, no se olviden, anexos de la revisión primaria, monitor electrocardiográfico, oxímetro de pulso, colocamos la sonda nasogástrica, sonda Foley, signos vitales, laboratorio, radiografía, tórax, pelvis y de columna cervical. En los laboratorios no olvidarse la rutina más alcohol y drogas en sangre, y si es mujer, test de embarazo. El examen clínico y el mecanismo de lesión les está dando, es el libro abierto donde les está mostrando las cosas que tú puedes encontrar. Cuando ustedes en la pregunta del examen, por ejemplo, digan, el mecanismo de lesión es por aplastamiento, porque se colapsó el muro, ya te están orientando. Existen una pregunta, variables que te orientan y variables que te distraen. Normalmente una pregunta bien planteada tiene que tener eso, tiene que tener variables que te orientan hacia la sospecha y el diagnóstico y la respuesta correcta, pero a la vez se utilizan de 1 hasta 5 variables que te desconciertan, que te distraen, ¿verdad? Como en este caso yo te puedo decir, pero sin embargo el paciente no se queja de dolor. ¿Por qué? Porque estaba inconsciente, ¿verdad? El paciente, yo te puedo poner acá, muro colapso, soy un trabajador de 44 años de edad, y en vez de escala de coma de Glasgow tiene una escala de coma y está inconsciente. Listo, no te pongo el Glasgow, ¿verdad? Entonces, si está inconsciente, no voy a tener la semiología, la inspección, ni el dolor que presenta el paciente. Por lo tanto, esos son distractores. Lo que tiene que orientar siempre son las variables que orientan hacia la certeza en el diagnóstico. Preguntas.
Las lesiones musculoesqueléticas pueden ser una amenaza tardía para la vida, sí, particularmente les he dicho, en lesiones con hemorragias masivas. ¿Y dónde ocurre eso? En las lesiones vasculares, lesiones de la arteria femoral, las lesiones de la arteria humeral, del plexo a nivel de la axila, donde existen grandes arterias, ahí podemos tener hemorragias masivas o diagnósticos tardíos con síndromes compartimentales que van a llevar a toda la cascada de inflamación